Yo soy Alba y ya llevo más de 2 años sin un trabajo convencional, he lanzado mi negocio, he publicado mi primer libro y he seguido generando abundancia. Y precisamente en este vídeo quiero hablarte de cómo es posible vivir de tu propósito sin quemarte ni caer en la precariedad. Así que voy a explicarte paso a paso cuál es la estrategia que yo seguí para poder dedicarme 100% a mi propósito con un sistema a largo plazo. Y es que yo soy de las que piensa que la vida, el mundo, el universo quiere a gente viviendo de su propósito. De nada sirve vivir en una sociedad enferma en la que todo el mundo está frustrado por tener un trabajo que no le gusta, tener estrés, estar enfermo y vivir en una desgracia constante, con lo bonito que podría ser el mundo, aunque parezca una utopía, en la que la gente tiene tiempo para dedicarse a aquello que sueña, aquello que le mueve, aquello que le encanta. Pero claro, aquí viene la gran pregunta de ¿cuál es mi propósito? Y esa es una de las preguntas más difíciles y más complejas y la que más me costó realmente responder. Y no me quiero poner muy filosófica con esto, pero es que el propósito de verdad no va de grande ni de pequeño, no va de tamaño, no va de cambiar el mundo, no va de facturar millones, va de hacer lo que has venido a hacer. Si cierras los ojos, ¿qué es lo que te sale entregar? ¿Qué es lo que te sale dar? ¿Cuál es el ideal de vida que te viene a la cabeza? Porque quizás tu propósito es una madre presente. Para otra persona, quizás el propósito sea crear un jardín precioso para tu barrio. Y quizás para otra persona es hacer el mejor pan del pueblo para que estés en la boca de todo el mundo en las comidas de domingo. Y eso es maravilloso. Entender que cada persona en esta vida tiene un propósito, tiene una lección que hacer, tiene como una misión, te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque tu lección no es la lección del otro. Tu propósito no es el propósito del otro. Y uno no es mejor que otro, simplemente son diferentes. Tenéis diferentes misiones, tenéis diferentes niveles. Y es perfecto. Aún así, os quiero compartir algunas de las preguntas que a mí me ayudaron a realmente darle un poco de forma al tema del propósito y poderme encontrar un poquito más con esto. Pregúntate qué cosas te llaman la atención hacer, qué te sale del corazón entregar, qué son aquellas cosas que tu entorno te suele pedir ayuda, que eres bueno haciendo. Y no solo qué cosas eres bueno haciendo, sino en qué cosas pierdes totalmente la noción del tiempo cuando las estás haciendo. ¿Qué te sale del corazón hacer aunque no te pagaran absolutamente nada? O a quién puedes ayudar con algo que tú ya has superado. Y yo cuando me hice estas preguntas me di cuenta de que yo podía entregar muchísimo valor sobre finanzas, porque había estudiado dirección financiera. Podía entregar muchísimo valor sobre hábitos, porque llevaba 7 años en los que había estudiado el subconsciente, había estudiado patrones, había estudiado cómo funciona el sistema nervioso con el pensamiento. Y si me paraba a pensar, siempre mi entorno me preguntaba sobre rutinas, sobre hábitos. Y había una parte de mí que pensaba, jo, hay tanta gente con tantísimo potencial que si supieran tener una rutina, si supieran seguir un hábito, si supieran romper esos patrones que tienen, podrían aportar tanto valor que el mundo sería mucho mejor. Y de ahí nació este proyecto, de aquí nació Alba y Punto, de ahí nació el programa 1 a 1 que a día de hoy tengo para acompañar a otras personas a que realmente conecten con su deseo, con su propósito y construyan su plan de vida coherente con eso. No copiando el deseo ajeno, no copiando una rutina que otra persona te ha impuesto, sino escuchando tu instinto y construyendo un plan de vida que se alinee con lo que tú quieres. Porque hay una frase que yo repito muchísimo y es que no es estrés, es incoherencia. Si te encuentras que estás haciendo todo bien, que tienes el trabajo soñado, que tienes el sueldo soñado y aún así sigues infeliz, es porque no estás siendo coherente con lo que te está pidiendo tu deseo. No estás siendo coherente con lo que has venido a hacer en este mundo. Cuando te paras a escuchar y actuar de forma consecuente con tu instinto, y aquí es donde entra la parte de propósito, es cuando empiezas a estar muchísimo más alineado contigo mismo. Pero esto nos da mucho miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Porque tendemos a querer capitalizar nuestro propósito. Esto es algo muy típico de los hombres, que dicen, no hagas lo que te hace feliz, haz lo que te da dinero. Tampoco. Porque si solo te centras en lo que te da dinero y dejas de lado tu sueño y tu deseo, acabas frustrándote. Pero sí que estoy de acuerdo en que no tienes que pedirle a tu sueño que pague tus facturas. Te encanta escribir, te encanta pintar, te encanta plantar árboles, maravilloso. ¿Eso te lleva a tu ideal de vida? Me explico. Trabajar como jardinero te va a permitir tener esos ingresos que financian el estilo de vida que quieres. Porque si tu propósito, tu sueño es cuidar el campo, cuidar un jardín, quizás el vehículo más inteligente es tener un trabajo convencional que te pague bien y tener como hobby seguir plantando ese jardín. Y de esta manera estás viviendo en coherencia con tu estilo de vida, con tus necesidades y con tu propósito. Se trata de encontrar un equilibrio. Y cuando nos planteamos vivir al 100% de nuestro propósito, tenemos que tener muy claro que la vida se basa en 3 pilares fundamentales. Tenemos, por una parte, el dinero. Y aquí es por donde debes empezar. Hasta que no construyes una base que te permita decidir con seguridad, vas a estar siempre actuando con dependencia a algo que no te gusta. Vas a seguir siempre atrapado en una rueda de un trabajo que te estresa, en un trabajo que no te gusta, en un entorno que te hace infeliz. Y de esto ya hice un vídeo de cómo crear paso a paso tu libertad financiera. Os dejo por aquí el enlace.
Porque te aseguro que ese es el pilar más sencillo por el que empezar y con el que antes te liberarás y podrás empezar a considerar el vivir 100% tu propósito. El segundo pilar es la salud. Y por salud me refiero a hábitos. Necesitas mover tu cuerpo, necesitas comer sano para poder pensar y decidir de manera coherente. Y no solo eso, necesitas comer sano, mover tu cuerpo y confiar en ti para escuchar a tu instinto. Y el instinto viene directamente del intestino. Por eso en inglés la expresión follow your gut. Porque en el intestino viven muchísimos transmisores que te comunican con el exterior. Y esa señal del exterior afecta cómo tú actúas. Y no solo eso, el 95% de la serotonina, que es la hormona del bienestar, se produce en el intestino. Necesitas mover tu cuerpo para tener energía, necesitas alimentar bien a tu cuerpo para pensar, para decidir, para sentir con coherencia, para sentirte preparado para acoger ese ideal de vida, ese sueño, ese propósito, ese deseo. Porque si lo boicoteas no haciendo ejercicio, si lo boicoteas comiendo mal, es imposible que estés conectado con el deseo, es imposible que conectes con aquello que has venido a hacer. Y aquí te invito a que te preguntes qué hábitos, qué estilo de vida tiene tu mejor versión. Y no tu mejor versión según lo que espera el mundo de ti, sino tu mejor versión de cuando cierras los ojos y le pides el deseo al genio de la lámpara. Porque quizás para alguien esa mejor versión tiene unos brazos enormes. Y para otra persona esa mejor versión tiene mucha más funcionalidad para poder correr y saltar con su hijo o con su nieto. Por eso es tan importante que te hagas estas preguntas sin compararte, sin pensar en lo que espera el mundo de ti y simplemente escuchando tu deseo, escuchando tu verdad. Porque hay una frase que me fascina y es que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. El propósito, ese deseo, eso es lo que has venido a hacer, es la experiencia más espiritual que vas a tener en la vida. Porque cuando tú vives en coherencia con lo que deseas, sientes que estás haciendo tu misión en el mundo. Y esa sensación es incomparable con nada más. Y el tercer pilar fundamental son las relaciones. El entorno es fundamental, es como una planta. Tú puedes tener la mejor semilla del mundo, pero si el entorno, la tierra, no es fértil, te costará muchísimo más crecer. El entorno te puede ayudar como lubricante o frenarte. Quiero que realmente te cuestiones tu entorno. ¿Te da más energía para perseguir tu sueño? Esa gente que te rodea actualmente es la gente que te imaginas celebrando cuando consigas ese ideal de vida que tienes en mente. Y por muy triste que suene, por muy doloroso que sea, tienes que actuar en consecuencia en los tres pilares de tu vida, porque si no la mesa no se sostiene. Y eso no significa que rompas con todo. Significa que quizás lo pongas un poco en pausa y estés abierto a conocer nuevos entornos, a atraer nuevas personas que te van a acompañar en esa parte del camino. Y a mí me encanta verlo así. Cuando tú haces una excursión, habrá personas que te acompañarán hasta cierto punto porque te darán ciertos consejos y ciertas pautas. Y ellos se quedarán en esa parte, que es maravilloso. Y tú seguirás creciendo hacia otros caminos y nueva gente llegará en esas facetas que te darán nuevos consejos, nueva energía, nuevos puntos de vista para tú seguir avanzando. Pero me repito, es imposible que consigas tu objetivo si no hay equilibrio entre estas tres facetas de tu vida, entre el entorno, entre tu salud y tus hábitos y sobre todo seguridad financiera. Porque el desequilibrio en una de estas patas hace que la mesa se tambalee. Y una vez tienes esas tres patas estables, es cuando llega el punto más importante. Y es dejar de pensar en el cómo vas a conseguirlo. Porque ya eres esa persona, ya tienes los hábitos instaurados, ya te comportas, ya actúas, ya tienes la rutina del tipo de persona que vive esa visión de vida, que vive ese objetivo. ¿Sabes esas personas que tienen experiencias de vida loquísimas, que de repente conocen a alguien, van a cierta ciudad y de repente todo sucede, todo encaja y cumplen su sueño? Pues de eso se trata, de confiar un poco en la vida. Porque cuando vas con las asas apretadas sin confiar en la vida, hay una parte de ti que no confía 100% que puedas conseguirlo. Se trata de ser esa persona. Y luego las oportunidades de edad, créeme, que llegan. Y esto sí que puede sonar a fe ciega, pero no es fe ciega, es confianza construida paso a paso, hábito a hábito. Le has demostrado a tu subconsciente que tú eres esa persona. Que tú eres esa persona que vive de ese sueño porque tú lo has incorporado de microdosis en tu día a día. Tú le has demostrado a tu subconsciente que eres la persona capaz de sostener ese objetivo. Tú le has demostrado a tu subconsciente y al resto y a tu entorno que eres esa persona. Y cuando tú te percibes como tal, tu entorno te percibe como tal, las oportunidades llegan. Y para que os hagáis una idea, yo antes de tomar esta decisión de dejarlo todo, tenía un trabajo convencional, tenía un sueldo muy seguro y aún así era infeliz. Utilizaba cada fin de semana para darme un atracón de dulce para compensar esa infelicidad. Necesitaba de alguna manera sentir el vacío emocional que no sabía cómo llenar y a lo mejor a alguien esto le resuena con sustancias, con alcohol, con tecnología, con relaciones, con citas.
sea cual sea tu talón de Aquiles, esto es una señal que te está dando el cuerpo, tu parte física, de que algo no funciona. Porque cuando tú estás alineado, cuando tú estás completo, no necesitas que alguien te dé un chupete, no necesitas evadirte, no necesitas huir de tu rutina. Y cuando yo dejé mi trabajo, no tenía ni idea de lo que iba a funcionar. Solo me había encargado de crear ese flotador financiero, de crear una rutina que se asemejara lo máximo posible a ese ideal de vida que yo tenía, incorporando la escritura, incorporando tiempo de pensar en mi negocio, incorporando habilidades necesarias como venta, formarme más sobre mis servicios y la confianza absoluta de que yo iba a darlo todo para conseguir ese objetivo, para vivir de mi propósito sin exigirle que me pagara las facturas, pero con una base financiera, con una meta, con un plan de acción y con un sistema aplicable paso a paso. Me encantaría saber en los comentarios cuál de estas 3 patas de la mesa, dinero, relaciones o hábitos, es el que sientes que tienes que trabajar más ahora mismo. Si el dinero es la respuesta, en la descripción tienes el vídeo en el que explico cómo crear tu estrategia financiera paso a paso alineado con tu objetivo. No olvides suscribirte, seguirme también en redes y nos vemos el próximo domingo.